Hola, ¿cómo están? Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a estar resolviendo la guía de la UNAM 2022 para el ingreso al nivel medio superior en el apartado de historia que va desde la pregunta 53 hasta la 64 en la guía de la UNAM. Bien, la pregunta 53 nos dice, una de las principales islas que dominó España como consecuencia de los viajes de exploración en América fue Dominica, Martinica, Haití, Cuba. Y la respuesta correcta va a ser la D de Cuba. Ajá. Recordemos que tras los viajes de exploración, Cuba fue una de las islas que dominó España, puesto que aquí fue en el territorio donde llegaron. A 2 décadas de la llegada de los españoles a América, los españoles se establecieron en Cuba y de ahí se partió para la exploración de metales. Recordemos que cuando los españoles llegaron a estas islas y vieron la amplia riqueza que había, animales, principalmente los metales, pues bueno, regresaron a España y posteriormente regresaron con una nueva expedición para buscar más territorios. Ajá. Pero bueno, fuera de ese contexto, pues fue Cuba una de las islas que ocuparon los españoles, ajá, dentro de los primeros viajes de la exploración hacia América. Bien. Vámonos con la 54. Forma de gobierno donde el poder recae solo en un soberano. República, aristocracia, democracia, absolutismo. Y la respuesta correcta va a ser la D, el absolutismo. Ajá. Ahí, la D va a ser el absolutismo, ¿sale? Recordemos que en el absolutismo el poder solo recae en una persona, pues él tiene el poder absoluto, ojo con esto, absoluto, para gobernar, dirigir y determinar las normas. Ajá. En el absolutismo, todo el poder va a recaer en solo una persona, ¿sale? Usualmente siempre va a ser el rey. Como todo el poder cae en el rey, pues bueno, él va a decidir todo. Va a checar la administración, va a gobernar, va a dirigir, va a determinar qué se hace, qué no se hace. Esto en cuestión del absolutismo. Bien, 55. Según el nacionalismo del siglo XIX, ¿qué determina lo nacional en cada estado? El sentimiento de colectividad derivado del idioma, costumbres e historia en común, la solidaridad social en relación con las diferencias culturales de su población, los intereses tradicionales de una sociedad enfocados a resolver asuntos económicos, el pensamiento de una población que defiende su religión por encima de todo. Y bien, la respuesta correcta va a ser la A, ajá, ¿sale? Referente a que el nacionalismo es el sentimiento de colectividad derivado del idioma, costumbres e historia en común. Bien, ¿qué es el nacionalismo? ¿Qué se ve en el nacionalismo? Ajá. En el nacionalismo se ven inmersos los elementos que conforman la identidad de un grupo, donde así un sentimiento de colectividad que deriva del idioma, historias y costumbres, ¿sale? Igual como la misma palabra nos los indica, nacionalismo, referente a lo nacional, referente a una nación. Ajá. En pocas palabras, en el nacionalismo va a ser un pensamiento donde, donde toda la gente inmersa en esta nación va a tener un sentido de colectividad, ajá, de pertenencia hacia qué, hacia una nación. ¿Qué te hace pertenecer o identificarte a una nación? Ah, pues bueno, la historia, el idioma, las costumbres, etcétera. Ajá. Todo lo que es propio de una nación. A eso hace referencia el nacionalismo, ¿sale? El sentimiento de colectividad. Obviamente referente al idioma, las costumbres, la historia, etcétera. 56. Características del fascismo italiano. Fomenta un sistema democrático, destaca su nacionalismo radical, tiene un carácter antiparlamentario, justifica el racismo, defiende las garantías individuales. Y bien, ya aquí nos da las respuestas. Y bueno, la respuesta correcta va a ser la C, 2, 3 y 4, referente a que destaca su nacionalismo radical, tiene un carácter antiparlamentario y justifica el racismo, ¿sale? Igual unas características del fascismo italiano,
pues bueno, ya como lo mencionamos, va a ser el nacionalismo, el carácter antiparlamentario, es decir, en contra con los parlamentos, es autoritario, hay racismo y obviamente hay propaganda política. Si bien ya igual lo podemos identificar, este tema ya viene siendo del periodo de entreguerras, el nacionalsocialismo, nazismo, el fascismo, ¿sale? Y se dan cuenta, el fascismo italiano durante durante la Segunda Guerra Mundial no fue un movimiento así muy buena onda, ¿verdad? Claramente tuvo aspectos muy negativos como el nazismo en Alemania. Ajá. Entonces, lógicamente, si yo reconozco que va a ser un movimiento que ahora sí que no va a ser el bien, va a procurar el mal, pues bueno, lógicamente no va a defender mis garantías individuales y tampoco va a ser parte de una democracia. Ajá. Porque todo el poder, si se dan cuenta en el caso del fascismo italiano, ¿a quién le quedó en manos? A Benito Mussolini. Ajá. Igual más bien no fomenta un sistema democrático, puesto que aquí, como ya lo indica, tiene un carácter antiparlamentario y es autoritario. Es decir, que todo a una sola persona, a una autoridad. Ujú. Ahora sí que cositas que podemos ir descartando. Y bien, 57. La crisis de los misiles, guerra pacífica, cortina de hierro, guerra fría, hace referencia a las hostilidades no frontales entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y las potencias capitalistas representadas por Estados Unidos de América después de la Segunda Guerra Mundial. Y bien, la respuesta correcta va a ser la D. La D, así, la D, la Guerra Fría, ¿sale? ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue una etapa de la historia donde dos grandes bloques, el capitalista y el socialista, dirigidos por dos grandes potencias, la URSS, Unión Soviética, y Estados Unidos, sufrieron tensiones políticas y económicas, más no armadas. Ajá. Dirán, ¿pero por qué Guerra Fría? ¿Ocurrió en la nieve o a bajas temperaturas? No. Se le da más un nombre Guerra Fría porque ahora sí que cuando algo está frío, ¿qué ocasiona? O sea, está en calma, está pausada, está inmóvil. Ajá. Ahora sí que está así rígida. Igual podemos emplear esta analogía, puesto que en la Guerra Fría fue un conflicto no bélico, es decir, no hubo una guerra civil, no hubo una guerra entre las naciones que utilizara, por ejemplo, aviones, armas, buques, tanques, etcétera. No. Ajá. Fue más que nada un conflicto no bélico donde sí hubieron tensiones políticas y económicas. Ajá. Se dan cuenta, en este periodo fue donde hubo la gran competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Competencias de qué carácter? Bueno, pues en ir al espacio es una, en las Olimpiadas, en los avances, etcétera. Y sobre todo el dominio entre los países. Estados Unidos tuvo mayor impacto en parte de Latinoamérica, en parte de Europa. Ajá. Y obviamente la URSS, pues bueno, más que nada tuvo un impacto en algunos países de Asia. Ajá. Ahora sí que igual como la misma pregunta nos los indica, fue fue, fue un conflicto de hostilidades no frontales entre el bloque socialista y el capitalista. Ajá. Todo esto con el dominio ahora sí que del mundo entero. ¿Sale? Bien. Ay, pues ahora sí que pues lo hemos visto, ¿no? La Guerra Fría. La Guerra Fría sabemos perfectamente que no hubo una guerra como tal, fue más que nada algo superficial. Se le llamó Guerra Fría porque se tenía, pues como había la rivalidad entre esos dos, ahora sí que una bombita en que en algún momento iba a estallar. Ajá. Cosa que que no, afortunadamente no pasó. Pero ahora sí que se llama Guerra Fría porque ahora sí que hubo una cierta tranquilidad, relativa tranquilidad, puesto que no hubieron tensiones ya de un carácter militar. Ajá. Eso es a lo que voy. Bien. 58. Una característica económica del bloque socialista es que los medios de producción son propiedad privada, los medios productivos son propiedad colectiva, está dirigida por el Estado neoliberal, está dirigida por un Estado benefactor. Y la respuesta correcta va a ser la B. Los medios productivos son propiedad colectiva. Ajá. Primero hay que entrar en contexto. ¿Qué es el socialismo?
El socialismo viene siendo más que nada una ideología que plantea una igualdad entre personas y los medios productivos quedan ante la propiedad colectiva. Bueno, antes de irme hasta eso, el socialismo va a ser una forma de gobernar, va a ser una ideología, una forma de administrar, donde como el mismo nombre lo indica, socialismo va a ser referente a la sociedad. Ajá. En el socialismo, además de que los medios productivos son de propiedad colectiva, es decir, es de todos, también en el socialismo se vela por la igualdad entre las personas, ahora sí que todos sean iguales, parejitos todos. De ahí el nombre socialismo, socialista, como el mismo nombre lo indica, va a hacer referencia de un carácter social. Es decir, se vela por los intereses de la sociedad. Ajá. Y bueno, pues ya como aquí lo indica, en el socialismo se plantea una igualdad entre personas y los medios productivos quedan ante la propiedad colectiva. Es decir, se vela por los intereses laborales colectivos. Ajá. A diferencia de otras ideologías, otros sistemas, en el socialismo va a predominar la igualdad. Es decir, que todos van a ser iguales ante la ley y obviamente de un carácter laboral todos van a tener lo mismo. Ajá. De ahí que se vela por los intereses laborales colectivos, puesto que aquí en el socialismo la igualdad y la equidad van a ser los principales, ¿sale? Que todos van a ser iguales, todos van a ganar lo mismo, todos van a hacer lo mismo y por ende todos van a administrar y van a colaborar en el medio productivo, ¿sale? Entonces, para reformular, el socialismo va a ser una ideología que va a velar por la sociedad, ajá. Y aquí en el socialismo, pues bueno, lo importante es que haya una igualdad entre las personas. Ujú. Es decir, que todas las personas tengan las mismas condiciones. Ujú. Otra característica igual del socialismo, muy importante, es que los medios productivos son propiedad colectiva. A diferencia de otras ideologías donde una persona, capitalismo, ajá, va a pertenecer los medios productivos a la propiedad privada. Ajá. Aquí en la propiedad colectiva no. Bueno, más bien aquí en el socialismo no. Los medios productivos son propiedad colectiva y por lógico van a velar por los intereses laborales colectivos, es decir, de todos. ¿Sale? Bien. 59. Ya entramos en historia de México. Ordena de mayor a menor importancia los cargos políticos que integraban la estructura del gobierno virreinal durante el siglo XVIII. Y aquí tenemos rey, cabildo, virrey, autoridad indígena y pues bueno, las respuestas que nos da. Y la respuesta correcta es la A, 1, 3, 2 y 4. Y bueno, ya aquí lo tenemos acomodado. Recuerden que de aquí mantenemos el de mayor jerarquía, posteriormente abajo los de menor jerarquía. Uh-huh. Lógicamente, rey, después virrey, después el cabildo, después la autoridad indígena, ¿sale? Es algo así muy lógico. Primero es el rey, lógico, el eje central. El virrey era una figura inmersa en las colonias. Ajá. El cabildo. Oye, ¿qué es el cabildo? Bueno, cabildo, también llamado ayuntamiento, fue un organismo encargado de resolver problemas administrativos y de orden social en una determinada región. Ujú. Hagamos de cuenta como una cabecera municipal. Así. ¿Sale? Después la autoridad indígena, la de menor jerarquía y a la que muy poco se le hacía caso. ¿Sale? Igual, pues, aquí ahora sí que no hay mucho que explicar. Sabemos que el rey va primero, después el virrey, es lógico. 1 y 3 debe estar en ese orden. Lógicamente, el B sería incorrecto. En el C me lo está invirtiendo. Ajá. ¿Cómo va a ser posible que el virrey tenga mayor importancia que el rey? Igual en el caso de, ¿sale? Como el virrey va a tener mayor importancia que el rey, ¿sale? Pero bueno. 60. El absolutismo ilustrado de los Borbones se caracterizó por limitar a la iglesia y centralizar el poder, dar autonomía a la iglesia y a los cabildos indígenas, dar libertades a las colonias e impulsar el comercio, incluir a los criollos en cargos públicos y promover la libertad de comercio.
La respuesta correcta va a ser la A, limitar a la iglesia y centralizar el poder, ¿sale? Ideas clave, el absolutismo ilustrado. El absolutismo ilustrado va a ser la suma del pensamiento absolutista más la ilustración, ¿sale? Ideas de la libertad, división de poderes, etcétera, ¿sale? A esto se debe una combinación absolutismo ilustrado, también llamado despotismo ilustrado. Bueno, es la presencia del absolutismo con tintes de la ilustración. Ajá, tintes ilustrados. Pero bueno, de los Borbones, ¿qué? ¿Con esos qué? Bueno, los Borbones en los territorios plasmaron algo que se llaman las reformas borbónicas. Ajá. Y bueno, la importancia de todo esto de los Borbones es que, bueno, con esas normas disminuyeron los puestos de los criollos, maximizaron la actividad comercial en las colonias, limitaron a la iglesia y claramente hubo una nueva administración política, ¿sale? Por ende es la respuesta correcta. Limitó a la iglesia y centralizó el poder. Ajá. Obviamente, como a lo que voy, como es el absolutismo ilustrado, pues son ideas ilustradas, ¿no? Claramente no le vas a dar poder a la iglesia. Oye, pero ¿por qué incluir a los criollos en cargos públicos? No, o libertad de las colonias, no. Recordemos que aquí todavía estaba el dominio español, ¿sale? A España y a las demás potencias no les convenía darles tanta libertad a sus colonias porque ¿qué? Se podían independizar y dos, la más importante, perderían los recursos, perderían los minerales más que nada, perderían otro territorio de donde pueden sacar impuestos o dinero, ¿sale? Entonces, lógicamente, dar la autonomía a la iglesia y a los cabildos indígenas, muy mal. Libertad a las colonias, ya empezamos mal. Si bien impulsó el comercio, pero no le dio una libertad total a las colonias. E incluir a los criollos en cargos públicos y promover la libertad de comercio. Nunca, con el propósito de estas reformas era limitar a los criollos, ¿sale? Que esta casta social no tuviera un papel muy importante en aspectos muy de un carácter político, ¿sale? Que no pudieran acceder a otros cargos. Por ende, pues claramente sería una respuesta incorrecta, ¿sale? Bueno, claramente sería una respuesta incorrecta el incluir a los criollos en cargos públicos, ¿sale? Cuando lógicamente no se quería la presencia de estos, es decir, se disminuían los puestos de los criollos, ¿sale? Pero no hay haber confundido. 61. En el siglo XIX, las reclamaciones monetarias de ciudadanos extranjeros afectados por las guerras civiles de México dieron origen a conflictos internacionales como la guerra con Estados Unidos de América, la primera intervención francesa, la invasión de Isidro Barradas, el conflicto de la Mesilla. Y bueno, la respuesta correcta va a ser la B, la primera intervención francesa. Contexto. Durante la Guerra de la Independencia en México hubieron daños humanos y materiales. Oye, ¿esto qué tiene que ver? Esperen un momento. Lógicamente, después de la independencia, ¿qué va a pasar? Va a haber daños, no solo humanos, sino también materiales. Obviamente, como si bien la independencia se hicieron en varios centros del país, pues la Ciudad de México no fue el caso. Y aquí en la Ciudad de México, pues bueno, ciudadanos extranjeros, franceses, demandaron el pago por daños a sus locales, cosa que no se resolvió. Lógicamente, si se desata una guerra en la capital, van a sabotearse por las armas, la violencia que se deben de cubrir, etcétera. Lógicamente va a haber daños a los locales. Ante esto, los franceses intervinieron en el territorio y fue así como se dio la primera intervención francesa o Guerra de los Pasteles. Ahora sí ya nos metimos más en contexto. Entonces la Guerra de los Pasteles fue más que nada después de la Guerra de la Independencia, pues lógicamente hubieron daños. Nos dice que un pastelero francés reclamó al gobierno, no fue el único, también hubieron otros, no crean que exclusivamente escogieron una pastelería francesa, no, claramente hubieron más, ¿vale? No necesariamente una pastelería, sino también de otras nacionalidades, pero bueno. Entonces, hubieron daños materiales, se destruyó el local, etcétera. Pues bueno, aquí el pastelero francés reclamó al gobierno. Lógicamente le dijeron que en él. ¿Por qué? Pues imagínense, hay una guerra, no tienes dinero, perdiste personas. Lógicamente, ¿cómo le vas a dar importancia a una pastelería?
Obviamente ante esto, pues bueno, los franceses ya de Francia intervinieron en el territorio y fue así como se dio la primera intervención francesa o la Guerra de los Pasteles, ¿sale? Viene siendo curioso el nombre, Guerra de los Pasteles, no porque se hayan utilizado pasteles, sino más que nada porque hubieron daños a pastelerías, ¿sale? Entonces de ahí viene su nombrecito. Igual las otras pues están fuera de contextos, guerra con Estados Unidos, lo de Isidro Barradas, el conflicto de la Mesilla, pues nada que ver, ¿sale? Bien. 62. La intervención estadounidense del siglo XIX fue la que más costos le trajo a México, porque perdió más de la mitad de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados, y agudizó la inestabilidad política. Se acabó la alianza comercial con Estados Unidos de América, lo que debilitó la economía mexicana. El gobierno estadounidense esclavizó a los pobladores de Texas, Alta California y Nuevo México. Se incrementó la deuda con los Estados Unidos de América y se tuvieron que pagar 15 millones de pesos. ¿Cuál será la respuesta? Ay, y bueno, la respuesta correcta sería la A, ¿sale? Perdió más de la mitad de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados, y agudizó su inestabilidad política, ¿sale? ¿Cuáles fueron los resultados de la guerra con Estados Unidos? Pues bueno, México tuvo una pérdida de más de la mitad del territorio. Hubo una inestabilidad política, daños humanos, lógicamente, y una derrota militar. Por eso sí que lo más importante fue que perdimos la mitad de nuestro territorio, ¿sale? Obviamente trajo muchos costos a México, no solo territoriales, sino también en la administración, ¿sale? Igual aspectos políticos, una inestabilidad, daños humanos, derrota militar, etcétera, ¿sale? Igual pues los otros pues nada que ver, por ejemplo, esclavizó a los pobladores de Texas, pues más bien, si ya sabemos por lo menos tantito de los temas, pues sabemos que Texas no se esclavizó, de hecho Texas se independizó, se independizó de México, entonces lógicamente eso no tiene nada que ver. La alianza comercial con Estados Unidos de América se debilitó, con lo que se debilitó la economía mexicana, pues más bien nunca se acabó. Igual éramos ahora sí que socios de Estados Unidos, entonces tampoco. Y aquí el incremento de la deuda con los Estados Unidos y se tuvieron que pagar 15 millones de pesos. Más bien ellos nos tuvieron que dar dinero, fue una indemnización que recibimos, entonces ahora sí que todo fuera de contexto, pero bueno. Entonces, ¿cuál es una de las principales causas, más bien consecuencias de la guerra con los Estados Unidos? La pérdida de territorio, ¿sale? Dejó muchos costos esta pérdida. Actualmente, pues bueno, imagínense tener todo ese territorio, sería otro, otro México, pero bueno. 63. Al aplicar los artículos 3 y 130 constitucionales que establecían el principio de laicidad en el país, Plutarco Elías Calles provocó la promoción de religiones diferentes al catolicismo, apoyadas por el ejército, el despojo de propiedades de la iglesia y el encarcelamiento de clérigos, el establecimiento de lineamientos estatales de censura a las religiones, la guerra cristera, conflicto armado entre católicos y el Estado mexicano. Y bueno, la respuesta correcta va a ser la D, ¿sale? La guerra cristera, conflicto armado entre católicos y el Estado mexicano. Ahora sí que algo, miren, súper básico. Cuando te hablen sobre Plutarco Elías Calles, inmediatamente guerra cristera. Eso es de ley. Así como nosotros en cada sección identificamos algo que hizo un presidente, pues bueno, aquí no es la excepción. Plutarco Elías Calles, ya sé, guerra cristera. Así lo pueden identificar. Y si saben esto, pues bueno, ya tendrían ahora sí que rápido la respuesta correcta. Pero bueno, ahora sí metiéndonos en contexto. El artículo 3 y 130 fueron calificados como anticlericales, pues dichos artículos plasmaban la laicidad, ajeno a la religión, ¿sale? En el país hubo resistencia e inconformidad por parte de la iglesia. Calles suspendió toda actividad religiosa y se levantaron en armas a la llamada guerra cristera.
La guerra cristera o cristiada fue un conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó en todo esto que fue de la guerra cristera? Bueno, Plutarco Elías Calles estaba gobernando. Obviamente aquí de la Constitución, pues bueno, habían muchos artículos, el tercero y el 130 que nos ponen aquí, que eran ajenos a la religión, ¿sale? Es decir, por ejemplo, el tercero es de la educación debe ser ajena a la religión, ¿sale? Entonces estos artículos tenían estos tintes laicos, ajá. Obviamente a la iglesia nunca le pareció y dijo, no, no me gusta porque prácticamente estás diciendo que no crean en mi religión, no, no me gusta. Obviamente hubo una inconformidad por parte de la iglesia. Ante esto, pues bueno, Plutarco Elías Calles suspendió toda actividad religiosa, cerró iglesias, obviamente ahora sí que canceló a la religión, ¿sale? Obviamente ante esto y a la inconformidad, pues bueno, todos los religiosos se levantaron en armas a la llamada guerra cristera, también llamada guerra cristiada, ¿sale? En pocas palabras, esta guerra fue un conflicto entre la iglesia y el Estado. Así de simple. La inconformidad de que la religión católica no estuviera inmersa en otros aspectos de la vida, ¿sale? A ese se debió el problema. Obviamente estuvo bien, pero en esos tiempos, ¿sale? Bueno. 64. Última. Organismo para promover la participación ciudadana que surgió de los movimientos sociales en México después de la década de 1980. El Partido Revolucionario Institucional, la Confederación de Trabajadores de México, el Partido Acción Nacional, el Instituto Federal Electoral. Y la respuesta correcta va a ser la D, el Instituto Federal Electoral, ¿sale? En 1990 se crea el IFE, Instituto Federal Electoral, con el propósito de democratizar al país y tener un mejor orden electoral, ¿sale? Esas fueron ahora sí que el propósito de la creación del IFE, del Instituto Federal Electoral. Obviamente, metiéndonos en contexto, pues lógicamente hubieron fraudes en la historia de México, fraudes electorales. Lógicamente la gente se alzó, hubieron momentos sociales, pues por ahora sí que hagan bien su trabajo, rindan bien las cuentas y bueno, a raíz de estos antecedentes, pues bueno, se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, cuyo propósito es democratizar el país y dar un mejor orden electoral. ¿Sale? Recuerden, muy importante, en 1990 y es el IFE, no INE. También les pudieron poder puesto el INE, pero está mal porque primero fue el Instituto Federal Electoral, que después cambió a INE, pero originalmente es IFE, ¿sale? Solo para que lo tengan ahí en mente.